Jesús habló del futuro más de lo que muchos se atreven a reconocer. Habló de señales, de sacudidas, de una humanidad al borde y de verdades que hoy casi no se predican. Lo que vas a escuchar no suele aparecer en los sermones del domingo, pero está escrito con tinta eterna en tu Biblia. La primera señal que vamos a examinar es tan extraordinaria, tan estadísticamente imposible, tan históricamente única, que por sí sola debería hacernos prestar atención a todo lo demás que la Biblia profetiza sobre los últimos tiempos. Estoy hablando del renacimiento de Israel como nación después de casi 2000 años de no existir en el mapa mundial. Y para entender por qué esto es tan significativo, necesito llevarlos brevemente a través de la historia. Porque cuando capten la magnitud de lo que sucedió, van a entender por qué los estudiosos de la profecía bíblica consideran 1948 como el año más importante de los últimos 2 milenios. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén exactamente como Jesús lo profetizó. El pueblo judío fue dispersado por todas las naciones del mundo en lo que se conoce como la diáspora. Y durante casi 1900 años, los judíos vivieron esparcidos por el planeta sin tierra propia, sin gobierno, sin ejército, perseguidos en casi todos los lugares donde se establecían. Según toda lógica humana e histórica, este pueblo debió desaparecer completamente. Porque así es como funciona la historia. Cuando una nación pierde su tierra por generaciones, se asimila, se integra, desaparece como entidad distinta. Los asirios desaparecieron, los filisteos desaparecieron, los hititas desaparecieron, docenas de pueblos antiguos se extinguieron. Pero aquí está lo asombroso. El profeta Ezequiel, escribiendo en el año 593 a.C., más de 2500 años atrás, profetizó algo que parecía absolutamente imposible cuando lo escribió y que siguió pareciendo imposible durante los siguientes 25 siglos. En Ezequiel, capítulo 37, Dios le muestra la famosa visión del valle de los huesos secos. Huesos completamente secos, muertos, sin vida, comienzan a unirse, a cubrirse de tendones, de carne, de piel, y finalmente reciben aliento de vida y se levantan como un ejército. Y Dios le explica a Ezequiel que estos huesos representan a la casa de Israel que diría: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Pero que Él los haría salir de sus sepulcros, los traería de vuelta Ogoed a su tierra, pondría su espíritu en ellos y vivirían. Durante siglos esto pareció poesía espiritual, metáfora religiosa, simbolismo sin aplicación literal. Porque, ¿cómo podría una nación muerta durante casi 2000 años volver a existir? ¿Cómo podrían los descendientes de ese pueblo, disperso por todo el mundo, regresar a una tierra que había sido ocupada por otros durante milenios? ¿Cómo podría revivir un idioma que no se hablaba cotidianamente desde hacía 2000 años? Imposible según toda lógica humana. Pero el 14 de mayo de 1948 sucedió lo imposible. Después del horror del Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente, después de siglos de persecución, después de casi 2 milenios sin patria, las Naciones Unidas votaron a favor de la partición de Palestina y David Ben-Gurion proclamó el establecimiento del Estado de Israel. En un solo día, literalmente en 24 horas, nació una nación que no existía desde el año 70 después de Cristo. Y esto, hermanos míos, no tiene precedente histórico. Ninguna otra nación en la historia de la humanidad ha dejado de existir durante casi 2000 años y luego ha resucitado. Ninguna. Solo Israel. Y lo más extraordinario es que el profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 8, había preguntado algo que sonaba ridículo cuando lo escribió. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y la respuesta histórica es que sí. Israel nació como nación en un día, el 14 de mayo de 1948 exactamente como fue profetizado. Pero no termina ahí.
Isaías 11:11 profetizó que Dios recuperaría el remanente de su pueblo por segunda vez, lo cual implica que hubo una primera vez cuando salieron de Egipto y habría una segunda vez cuando regresarían de todas las naciones. Y eso es exactamente lo que hemos visto en los últimos 75 años. Judíos regresando de más de 100 países diferentes a Israel, hablando de nuevo hebreo como idioma cotidiano, algo que no sucedía desde hace 2000 años, reconstruyendo ciudades antiguas, haciendo florecer desiertos, exactamente como profetizó Ezequiel 36:35, que la tierra desolada sería como el huerto del Edén. Y aquí está por qué esta señal es tan crucial para entender que estamos en tiempos proféticos. Jesús mismo, en Lucas 21:24, dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, lo cual implica que llegaría un momento en que Jerusalén volvería a estar bajo control judío, y eso marcaría el fin de la era de los gentiles. Durante casi 2000 años, Jerusalén estuvo bajo control romano, bizantino, persa, árabe, cruzado, otomano, británico. Nunca judío. Hasta 1967, cuando en la Guerra de los 6 días Israel recuperó Jerusalén por primera vez en casi 2 milenios. Y ese reloj profético que había estado detenido desde el año 70 después de Cristo comenzó a correr nuevamente. Entonces, la primera señal no es solo que Israel existe como nación, lo cual ya sería extraordinario. Es que Israel existe precisamente como la Biblia dijo que existiría en los últimos tiempos, como una nación pequeña rodeada de enemigos, exactamente como describe Zacarías 12:2 y 3, donde Dios dice que haría de Jerusalén una copa que embriaga todos los pueblos de alrededor y una piedra pesada para todos los pueblos. Y cualquiera que lea las noticias internacionales sabe que eso describe perfectamente la situación geopolítica actual. Este país del tamaño de una provincia pequeña está en el centro de la atención mundial constantemente. Y escuchen esto porque es crucial. Jesús dijo en Mateo 24:32 a 34, «De la higuera, aprended la parábola. Cuando su rama se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». A lo largo de la Biblia, la higuera representa repetidamente a Israel. Y lo que Jesús está diciendo es que cuando vean que la higuera reverdece, cuando vean que Israel vuelve a la vida después de parecer muerta, esa será la señal de que están en la generación que verá el cumplimiento de todas las profecías del fin. La higuera reverdeció en 1948. Las hojas brotaron. Y desde entonces hemos estado viviendo en la generación profética, la generación que según Jesús vería todas estas cosas cumplirse. Esto no es especulación, esto no es interpretación forzada, esto es historia documentada cumpliendo profecía escrita milenios antes de que sucediera. Y si esta primera señal ya está cumplida con una precisión imposible de negar, necesitamos prestar mucha atención a las otras 4 señales porque todas están igualmente activas ahora mismo. La segunda señal es tan específica y tan única de nuestra era que cuando la leemos en la Biblia y luego miramos el mundo moderno, la conexión es innegable e impactante. Estoy hablando de una profecía que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, donde el ángel le dice a Daniel: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará». Detengámonos en esta frase. Cuando Daniel la escribió, hace aproximadamente 2500 años, el mundo se movía hacia la velocidad del caballo, el medio de transporte más rápido disponible. La información viajaba a la velocidad de un mensajero a pie o a caballo. El conocimiento estaba limitado a los pocos que podían leer los escasos manuscritos que existían copiados a mano. Y en ese contexto, Daniel recibe una profecía extraordinaria sobre el tiempo del fin que involucra 2 elementos específicos: multiplicación exponencial de viajes y multiplicación exponencial de conocimiento.
durante los siguientes 2400 años, después de que Daniel escribió esto, desde aproximadamente el año 530 a.C. hasta el año 1900 después de Cristo, el mundo cambió relativamente poco en términos de velocidad de transporte y acceso a conocimiento. La gente todavía viajaba principalmente a caballo. La información todavía se movía lentamente. Los libros eran relativamente escasos y costosos. El conocimiento seguía siendo privilegio de unos pocos. Pero entonces, algo extraordinario comenzó a suceder a partir de principios del siglo XX. Algo que no tiene precedente en toda la historia humana anterior. Y es que tanto los viajes como el conocimiento comenzaron a aumentar de manera exponencial, exactamente como Daniel profetizó. En 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo motorizado que duró 12 segundos y recorrió 36 metros. Algo impensable durante milenios de historia humana. Y apenas 66 años después, en 1969, el hombre llegaba a la Luna habiendo viajado 384.000 kilómetros en el espacio. Hoy en día, millones de personas viajan diariamente en aviones a velocidades que habrían sido consideradas imposibles hace apenas 150 años. Cruzando océanos en horas que antes tomaban meses, visitando múltiples países en días cuando antes eso tomaba toda una vida. La frase «muchos correrán de aquí para allá» describe perfectamente nuestra era de turismo masivo, de viajes de negocios constantes, de migración global, de un mundo donde estar en un continente por la mañana y en otro por la noche es completamente normal. Pero la segunda parte de la profecía es aún más impactante. Dice: la ciencia aumentará, o según otras traducciones, el conocimiento se multiplicará. Y eso es exactamente lo que hemos visto, especialmente en las últimas décadas, de manera tan acelerada que es literalmente imposible que una sola persona pueda mantenerse al día con todo el conocimiento que se genera. Piensen en esto. Se estima que durante los primeros 1800 años después de Cristo, el conocimiento humano se duplicaba aproximadamente cada siglo. Era un crecimiento lento y constante. Pero a partir de 1900, la velocidad comenzó a aumentar dramáticamente. Para 1945, el conocimiento se duplicaba cada 25 años. Para 1982, se duplicaba cada 12 o 13 meses. Y según IBM, para el año 2020, con el Internet de las Cosas, el conocimiento humano se duplica cada 12 horas. Cada 12 horas se genera tanta información nueva como toda la que existía hace un siglo completo. Vivimos en la era de la información, donde cualquier persona con un teléfono tiene acceso instantáneo a más conocimiento del que tenían bibliotecas enteras hace apenas 50 años. Donde un niño puede buscar y encontrar en segundos información que habría tomado semanas o meses investigar en generaciones anteriores. Estamos en la era de la inteligencia artificial que procesa cantidades masivas de información en fracciones de segundo. De secuenciación genética que nos permite leer el código de la vida misma. De exploración espacial, donde enviamos robots a planetas distantes. De comunicaciones instantáneas, donde podemos hablar cara a cara con alguien al otro lado del planeta en tiempo real. Todo esto es la multiplicación del conocimiento que Daniel profetizó específicamente para el tiempo del fin. Y aquí está lo que muchos pasan por alto. Daniel no solo profetizó que estas cosas sucederían, sino que dijo específicamente que sucederían en el tiempo del fin. No en cualquier época, sino en los últimos tiempos. Y estas dos señales de viajes masivos y explosión de conocimiento no comenzaron a cumplirse significativamente hasta el siglo XX, específicamente después de la Primera Guerra Mundial y acelerándose dramáticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos una convergencia temporal extraordinaria. La señal número 1, el renacimiento de Israel, sucede en 1948. Y la señal número 2, la explosión de viajes y conocimiento, se acelera exponencialmente en la misma época. No es coincidencia, es cumplimiento profético sincronizado. Y hay algo más que necesito que entiendan sobre esta señal del aumento del conocimiento.
porque tiene una dimensión espiritual adicional. Daniel 12:4 dice que el libro estaría sellado hasta el tiempo del fin, lo cual implica que habría cosas en las profecías bíblicas que no se entenderían completamente hasta que llegara el tiempo de su cumplimiento. Y eso es exactamente lo que hemos visto. Muchas profecías que parecían oscuras, simbólicas, imposibles de entender literalmente para generaciones anteriores, ahora con el conocimiento tecnológico moderno, de repente tienen sentido. Por ejemplo, cuando el Apocalipsis habla de que todo el mundo verá ciertos eventos simultáneamente, generaciones anteriores no podían concebir cómo sería eso posible. Pero ahora, con televisión satelital e Internet, es la cosa más normal del mundo que billones de personas vean el mismo evento al mismo tiempo. Cuando habla de imágenes que hablan y engañan a muchos, ahora entendemos perfectamente lo que son videos, inteligencia artificial, deepfakes, hologramas. Cuando habla de un sistema económico donde nadie puede comprar ni vender sin una marca específica, ahora con tecnología de identificación digital, chips, criptomonedas, sistemas de crédito social, vemos exactamente cómo eso podría implementarse. El conocimiento tanto secular como espiritual se está multiplicando exactamente como fue profetizado para el tiempo del fin, y ustedes y yo estamos viviendo en ese tiempo. No es futuro, es ahora. Es nuestra generación la que está viendo el cumplimiento de esta profecía de 2500 años de antigüedad con una precisión que no puede ser casualidad. La tercera señal es una que probablemente han escuchado mencionar antes, pero que necesitamos mirar con datos reales y contexto histórico para entender la magnitud de lo que está sucediendo. Porque no se trata solo de que hay desastres naturales, ya que siempre los ha habido. Sewa trata de la frecuencia, de la intensidad, de la simultaneidad con que están ocurriendo en nuestra generación de una manera que no tiene precedente histórico verificable. Jesús, en Mateo 24:7, dijo específicamente: «Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». Y luego en el versículo 8 añade algo crucial: «Y todo esto será principio de dolores». La palabra que usa para dolores en el griego original es Odin, que significa específicamente dolores de parto, contracciones. Y esto es importante porque los dolores de parto tienen una característica distintiva. Aumentan en frecuencia y en intensidad a medida que se acerca el momento del nacimiento. No son constantes, sino que se aceleran, se vuelven más frecuentes, más intensos, más seguidos. Entonces Jesús no solo está diciendo que habrá terremotos, pestes y hambres. Está diciendo que estos eventos aumentarán en frecuencia intensidad como contracciones de parto. Y eso es exactamente lo que los datos históricos y científicos nos muestran cuando examinamos las últimas décadas comparadas con siglos anteriores. Empecemos con los terremotos, porque aquí los datos son especialmente reveladores. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que mantiene registros detallados de actividad sísmica global, reporta que el número de terremotos significativos ha aumentado dramáticamente. En el siglo XIX se registraron aproximadamente 5 terremotos importantes por década con pérdidas significativas de vidas. En la primera mitad del siglo XX, ese número aumentó hasta aproximadamente 15 por década. Pero desde 1950, y especialmente desde el año 2000, hemos visto una aceleración dramática con múltiples terremotos devastadores cada año. Piensen en los terremotos recientes que han marcado nuestra generación. El terremoto de Haití, en 2010, que mató a más de 200.000 personas. El terremoto y tsunami de Japón, en 2011, que causó el desastre nuclear de Fukushima. El terremoto de Nepal, en 2015, que mató a casi 9.000 personas. Los terremotos de México, en 2017 y 2021. El devastador terremoto de Turquía y Siria, en febrero de 2023, que mató a más de 58.000 personas. Y estos son solo los más mediáticos, porque hay docenas de terremotos significativos cada año que causan destrucción, pero que no llegan a los titulares internacionales. Pero los terremotos
son solo una parte de esta señal, porque Jesús también mencionó específicamente pestes o pestilencias. Y aquí la historia reciente es absolutamente innegable, porque todos vivimos el evento más significativo de nuestra generación en este aspecto: la pandemia de COVID-19, que paralizó al mundo entero de una manera que no se había visto desde la gripe española de 1918. Entre 2020 y 2023, el mundo entero experimentó algo que generaciones anteriores solo habían leído en libros de historia: fronteras cerradas, economías paralizadas, ciudades vacías, millones de muertes, sistemas de salud colapsados, miedo global a una enfermedad invisible. Y esto no fue en un país o en una región, sino simultáneamente en todo el planeta. Algo sin precedente en la historia humana moderna. Pero COVID no es la única pestilencia reciente. También hemos visto el resurgimiento de enfermedades que creíamos controladas o erradicadas: tuberculosis resistente a antibióticos, malaria en lugares donde no existía, enfermedades tropicales expandiéndose a zonas templadas, nuevas variantes de influenza cada año, viruela del mono que saltó de África a todo el mundo. Y lo más preocupante, según la Organización Mundial de la Salud, es que estamos entrando en una era de resistencia antibiótica donde las bacterias están evolucionando más rápido que nuestra capacidad de crear nuevos antibióticos, lo cual significa que enfermedades que eran fácilmente tratables están volviéndose potencialmente mortales nuevamente. Y luego están las hambres que Jesús mencionó. Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, más de 800 millones de personas sufren hambre crónica en 2024. Y esto no es porque no haya suficiente comida en el planeta, sino porque los sistemas de distribución están rotos debido a conflictos, cambio climático, desigualdad económica. Y lo más perturbador es que esta cifra está aumentando por primera vez en décadas, cuando pensábamos que estábamos progresando en la erradicación del hambre mundial. Y esto nos lleva a los desastres naturales en general, que también están aumentando en frecuencia e intensidad de manera documentada. Huracanes más fuertes y más frecuentes. Incendios forestales que arrasan áreas del tamaño de países pequeños. Inundaciones que sumergen ciudades enteras. Sequías que duran años. Olas de calor que matan a miles de personas. El clima está volviéndose más extremo, más impredecible, más destructivo. Y aquí está lo crucial que conecta todo esto con la profecía bíblica. Jesús no dijo solo que habría terremotos, o solo pestes, o solo hambres. Dijo que habría todas estas cosas simultáneamente, ocurriendo en diferentes lugares al mismo tiempo, y que aumentarían en frecuencia y de intensidad como dolores de parto. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. En un solo año podemos tener terremotos devastadores en 3 continentes, una pandemia global, crisis alimentarias en múltiples regiones, huracanes récord, incendios masivos, inundaciones catastróficas, todo sucediendo al mismo tiempo. Hace 100 años, un terremoto en Asia podría no llegar a las noticias en América hasta semanas después. Pero ahora vemos todo simultáneamente. Sentimos el peso acumulado de todos estos desastres sucediendo al mismo tiempo. Y eso crea exactamente la sensación que Jesús describió de dolores de parto aumentando, acelerándose, intensificándose. La cuarta señal es probablemente la que más duele reconocer, porque no se trata de eventos lejanos que vemos en las noticias, sino de cambios que estamos experimentando directamente en nuestras relaciones, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Cambios en el corazón humano que la Biblia profetizó con una precisión perturbadora y que describen exactamente el mundo en que vivimos hoy. Jesús, en Mateo 24:12, hizo una declaración que durante siglos pareció extraña y dijo: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Detengámonos en esta frase porque contiene 2 elementos proféticos específicos. Primero, que la maldad se multiplicaría. Y segundo, que como consecuencia directa el amor se enfriaría, no en algunas personas sino en muchos. Una frialdad generalizada del corazón humano que caracterizaría los últimos tiempos. Y aquí necesitamos ser honestos con lo que estamos viendo, porque todos lo sentimos aunque no siempre lo nombremos.
El mundo se ha vuelto más frío, más indiferente, más egoísta, más cruel, de maneras que habrían sido impensables hace apenas 2 o 3 generaciones. Ustedes que tienen más años lo saben mejor que nadie, porque han visto el cambio. Recuerdan cómo era antes cuando los vecinos se conocían y se ayudaban. Cuando las puertas de las casas no necesitaban 3 cerraduras. Cuando la palabra de una persona valía. Cuando el respeto era algo natural. Cuando las familias se sentaban juntas a comer y conversar. Cuando había algo llamado comunidad, algo llamado solidaridad. Pero ahora miren a su alrededor y verán una sociedad donde la indiferencia es la norma, donde cada quien está en lo suyo, donde la empatía parece haberse evaporado, donde las personas pueden ver sufrimiento y simplemente pasar de largo o peor aún, sacarlo en vídeo para publicarlo en redes sociales como entretenimiento. La maldad se ha multiplicado de maneras que son verificables en estadísticas. Crímenes violentos están aumentando en ciudades que antes eran relativamente seguras. El abuso infantil está en niveles epidémicos. La trata de personas es la tercera industria criminal más grande del mundo, esclavizando a millones. La pornografía ha pasado de ser algo escondido a ser completamente normalizada. El aborto ha matado a más de 1.000 millones de bebés en las últimas décadas, más que todas las guerras de la historia humana combinadas. Y esto es solo la maldad obvia. Pero hay una maldad más sutil y más penetrante. El egoísmo radical que caracteriza nuestra época. El vivir solo para uno mismo. El hacer del yo el centro del universo. El convertir cada decisión en ¿qué gano yo con esto? Vivimos en la era del narcisismo, donde la palabra más importante es yo siento, yo necesito, yo merezco, yo opino, yo quiero. Cualquier cosa o persona que se interponga en el camino de mi felicidad es un obstáculo que debe ser removido. Y como consecuencia directa de esta multiplicación de la maldad, el amor se ha enfriado exactamente como Jesús profetizó. Y aquí no estoy hablando solo de sentimientos románticos, sino del amor en su sentido más amplio. Caridad, compasión, bondad, sacrificio por otros, preocupación genuina por el bienestar ajeno. Todo esto se ha vuelto raro, anticuado, casi sospechoso. Las tasas de divorcio están en máximos históricos. Las familias están fragmentadas con hijos adultos que no hablan con sus padres. Hermanos que no se soportan. La soledad es una epidemia. Especialmente entre ancianos que viven años sin visitas significativas de sus propios hijos. Las relaciones se han vuelto desechables y transaccionales. Mientras me sirves, te mantengo cerca. Cuando dejas de serme útil, te descarto. Y esto aplica para amistades, romances, matrimonios, incluso relaciones familiares. El apóstol Pablo profetizó esto con una precisión escalofriante en 2 de Timoteo 3, 1-5, cuando describió cómo serían los últimos tiempos. Su lista lee como una descripción exacta de nuestra sociedad actual. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Lean esa lista lentamente y pregúntense si no describe perfectamente la sociedad occidental del siglo XXI. Una generación obsesionada consigo misma, con el dinero, con la apariencia, con el orgullo, donde los hijos no respetan a los padres, donde nadie agradece nada porque todo se considera un derecho, donde no hay reverencia por nada sagrado, donde el afecto natural se ha pervertido o enfriado, donde no hay perdón, donde las redes sociales son máquinas de calumnia, donde no hay autocontrol, donde la crueldad es entretenimiento, donde lo bueno es considerado débil, donde el placer es el único Dios verdadero. Y Pablo termina esa descripción diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia, lo cual describe perfectamente el cristianismo superficial moderno, donde millones se llaman cristianos, pero sus vidas son indistinguibles de las de los no creyentes. Mismos valores materialistas, misma inmoralidad sexual, mismo egoísmo, misma falta de amor genuino, una fe que es solo etiqueta sin poder transformador real. Y aquí está lo que necesitan entender sobre esta cuarta señal.
El enfriamiento del amor no es solo un problema social, es una señal profética específica que Jesús vinculó directamente a los últimos tiempos. La quinta y última señal es la más dolorosa para muchos de ustedes, porque no se trata de eventos externos, sino de algo que está devastando familias cristianas en este momento. Algo que probablemente los ha hecho llorar en la oscuridad de sus noches, preguntándose qué hicieron mal, preguntándose dónde fallaron. Estoy hablando de la apostasía masiva, del alejamiento generalizado de la fe que caracteriza especialmente a las generaciones más jóvenes, del rechazo no solo casual, sino militante de la verdad bíblica, de valores cristianos, de la misma idea de que exista verdad absoluta o moral objetiva. Y quiero que sepan algo crucial, antes de profundizar en esta señal: si tienen hijos o nietos que se han alejado de la fe, que rechazan lo que les enseñaron, que abrazan estilos de vida completamente opuestos a los que ustedes sostienen, esto no significa que fracasaron como padres o abuelos, porque la Biblia profetizó específicamente que esto sucedería en los últimos tiempos a escala masiva y global. Es cumplimiento profético, no es su culpa personal. El apóstol Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses 2:3 una advertencia clara y directa: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. La palabra griega usada aquí es apostasía, que significa literalmente un alejamiento y una rebelión, un abandono deliberado de la fe que antes se profesaba. Y Pablo está diciendo que antes del regreso de Cristo habrá una apostasía, un alejamiento masivo de la fe cristiana que caracterizará los tiempos finales. Y esto no se refiere a gente que nunca creyó, sino específicamente a personas que fueron criadas en ambientes cristianos, que conocieron la verdad, que profesaron fe en algún momento, pero que deliberadamente se alejan, rechazan, abandonan esa fe. Y eso, hermanos, es exactamente lo que estamos viendo en una escala sin precedentes históricos, especialmente en Occidente, donde el cristianismo fue la religión dominante durante casi 2000 años, pero que en las últimas décadas está experimentando un colapso generacional devastador. Las estadísticas son alarmantes. En Estados Unidos, el grupo demográfico de más rápido crecimiento es el de los nones, las personas que marcan ninguna cuando se les pregunta por afiliación religiosa, pasando de menos del 5% en 1970 a más del 30% en 2024, especialmente concentrado en menores de 40 años. En Europa, la situación es aún más dramática, con países enteros donde menos del 10% de la población asiste a servicios religiosos regularmente. Iglesias históricas que antes estaban llenas, ahora están vacías o convertidas en museos, bares, apartamentos. Pero no es solo que la gente deje de ir a la iglesia, es que están abrazando activamente valores y estilos de vida diametralmente opuestos a la enseñanza bíblica. Y lo hacen con orgullo, con militancia, con agresividad hacia cualquiera que se atreva a sugerir que hay estándares morales objetivos. La revolución sexual que comenzó en los años 60 ha llegado a extremos que nadie habría imaginado. La homosexualidad pasó de ser algo escondido a ser celebrada públicamente. El matrimonio fue redefinido. La ideología de género afirma que el sexo biológico es irrelevante. Niños están siendo expuestos a contenido sexual explícito en escuelas. La pornografía es consumida por la vasta mayoría de hombres jóvenes. La promiscuidad sexual es completamente aceptada. Y lo más perturbador es que cuando la Iglesia intenta mantener la enseñanza bíblica sobre sexualidad y matrimonio, es atacada como retrógrada, opresiva, llena de odio. Y muchas denominaciones han capitulado completamente, ordenando clérigos abiertamente homosexuales, bendiciendo matrimonios del mismo sexo, abandonando 2000 años de doctrina cristiana. Pero la apostasía va más allá de la moralidad sexual. Cada vez más personas criadas en iglesias evangélicas están rechazando la autoridad de la Biblia, rechazando la exclusividad de Cristo como único camino de salvación, rechazando la doctrina del pecado y del juicio, rechazando la historicidad de eventos bíblicos centrales como la creación, el diluvio, el éxodo,
rechazando incluso la resurrección de Cristo. Y lo que hace esto particularmente doloroso es que no estamos hablando de personas que crecieron sin exposición al cristianismo. Estamos hablando de hijos de pastores, de nietos de misioneros, de jóvenes que fueron a campamentos cristianos, que memorizaron versículos, que fueron bautizados, que profesaron fe, pero que en la universidad o al exponerse a la cultura secular abandonaron todo lo que se les enseñó. Y aquí está lo que la Biblia profetizó específicamente sobre esta generación apóstata. Segunda de Timoteo 4:3 y 4 dice: «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas». Lean eso de nuevo porque describe perfectamente nuestra era. Gente que no tolera la sana doctrina bíblica, que busca maestros que les digan lo que quieren oír en lugar de lo que necesitan oír, que construyen su teología alrededor de sus deseos en lugar de conformar sus deseos a la verdad de Dios. Y esta apostasía está siendo facilitada y acelerada por maestros falsos, exactamente como Pablo advirtió. Líderes religiosos que han abandonado la autoridad de la Escritura y predican un evangelio diferente. Un evangelio de prosperidad que promete riqueza material. Un evangelio de autorrealización que pone al individuo en el centro. Un evangelio inclusivo que acepta todo y no confronta nada. Un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación real. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo 24:10-12 cuando dijo: «Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Noten que Jesús vincula directamente tres cosas: apostasía masiva, donde muchos tropiezan y abandonan la fe; falsos profetas que engañan a multitudes; y enfriamiento del amor. Y las tres están sucediendo simultáneamente en nuestra generación en una escala sin precedente histórico. Y aquí está lo que necesitan entender, especialmente aquellos que están sufriendo porque sus hijos o nietos han abandonado la fe. Esto no solo está sucediendo en su familia, está sucediendo en millones de familias cristianas alrededor del mundo. Es un fenómeno generacional masivo, es cumplimiento profético de advertencias específicas sobre los últimos tiempos. Y aunque es devastador emocionalmente, también es confirmación de que estamos exactamente donde la Biblia dijo que estaríamos antes del regreso de Cristo. Pero en medio de esta oscuridad, en medio de esta apostasía masiva, hay también una promesa. Jesús dijo en Mateo 24:13: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». La clave no es evitar todas las dudas, no es nunca luchar, no es tener una fe perfecta. La clave es perseverar, es mantenerse firme cuando la mayoría se va, es seguir confiando cuando sería más fácil abandonar. Es permanecer fiel a la verdad bíblica cuando toda la cultura te dice que estás equivocado. Y ustedes que son mayores, que han visto estos cambios devastadores, que han permanecido fieles a pesar de la presión cultural masiva, que siguen creyendo cuando sus propios hijos y nietos se burlan de su fe, ustedes son ese remanente fiel que Dios valora inmensamente. Su perseverancia tiene un peso eterno, aunque el mundo no lo reconozca. Entonces, hermanos míos, hemos examinado 5 señales específicas que la Biblia vincula directamente al fin de los tiempos. Y aquí está lo innegable. Las 5 están completamente activas en nuestra generación con una precisión que no puede ser coincidencia. Israel renació como nación en Bund 1948 después de casi 2000 años, exactamente como fue profetizado. El conocimiento y los viajes se han multiplicado exponencialmente en las últimas décadas, exactamente como Daniel profetizó para el tiempo del fin. Los desastres naturales, terremotos, pestes y hambres están aumentando en frecuencia o intensidad como dolores de parto, exactamente como Jesús describió. El amor se ha enfriado masivamente y la maldad se ha multiplicado en nuestra sociedad, exactamente como fue advertido. Y estamos experimentando una apostasía masiva, especialmente en las generaciones jóvenes, exactamente como Pablo y Pedro profetizaron.
Y lo más significativo no es solo que cada señal se está cumpliendo individualmente, sino que todas están sucediendo simultáneamente, convergiendo en nuestra generación, creando un patrón profético que no tiene precedente en los últimos 2000 años de historia. Y esto nos lleva a la pregunta crucial: ¿qué significa todo esto y cómo debemos vivir en respuesta a estas señales? Porque el propósito de la profecía bíblica nunca fue crear pánico, sino preparación. Nunca fue generar miedo, sino vigilancia. Nunca fue causar desesperación, sino esperanza fundada en la certeza de que Dios tiene el control y está cumpliendo su plan exactamente como lo anunció. Primero, significa que necesitamos despertar espiritualmente, sacudirnos de la complacencia, dejar de vivir como si tuviéramos tiempo infinito. Porque Jesús advirtió repetidamente que su regreso sería como ladrón en la noche, sorprendiendo a los que están dormidos. Segundo, significa que necesitamos ordenar nuestras prioridades. Si realmente estamos en la generación final, entonces lo que hemos estado persiguiendo, acumulando, priorizando, probablemente necesita cambiar radicalmente. Jesús dijo en Mateo 6:33, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». La mayoría de nosotros hemos invertido esa prioridad, pero si estamos cerca del fin, necesitamos reorientar radicalmente nuestras vidas alrededor de lo que realmente importa eternamente. Tercero, significa que necesitamos urgentemente compartir el Evangelio. Si estas señales indican que estamos cerca del fin, entonces hay millones de personas que necesitan escuchar sobre Jesús antes de que sea demasiado tarde. Y no podemos quedarnos callados por miedo al rechazo o a la burla cuando vidas eternas están en juego. Cuarto, significa que necesitamos fortalecer nuestra fe y nuestro conocimiento de la palabra. Porque los tiempos que vienen según la Biblia serán de engaño masivo, de falsos maestros, de presión intensa para conformarnos a valores anticristianos. Y solo aquellos que estén firmemente arraigados en la verdad bíblica podrán resistir. Quinto, significa que necesitamos vivir con esperanza, no con desesperanza. Porque aunque las señales indican que tiempos difíciles están cerca, también indican que nuestra redención está cerca, que Cristo va a regresar, que todo el sufrimiento, toda la injusticia, toda la maldad tendrán un final, que Dios hará todas las cosas nuevas. Y finalmente, significa que para aquellos que no tienen una relación personal con Jesucristo, este es el momento de tomar esa decisión. Porque si estas señales son reales, si realmente estamos en los últimos tiempos, entonces no hay garantía de que tendrás mañana para posponer lo más importante que jamás harás en tu vida, que es reconocer tu necesidad de un Salvador, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo, que murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Hermanos míos, las señales están ahí para quien quiera verlas. La evidencia es abrumadora, el patrón es innegable. Estamos viviendo en tiempos proféticos extraordinarios que generaciones anteriores solo pudieron imaginar. Y Dios en su misericordia nos ha advertido, nos ha preparado, nos ha dado señales claras para que no seamos sorprendidos. La pregunta no es si estas cosas están sucediendo, porque claramente lo están. La pregunta es qué vas a hacer con esta información, cómo va a cambiar tu vida, qué decisiones vas a tomar hoy que reflejen la realidad de que Cristo puede regresar en cualquier momento. Que Dios les bendiga, que les dé sabiduría, que les dé urgencia, que les dé esperanza, y que cuando Cristo regrese nos encuentre fieles, vigilantes, preparados, cumpliendo la misión que nos encomendó hasta su regreso. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete y activa la campana. No camines solo. En la voz de la revelación seguimos juntos. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja.